Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Resumen de Noticias. El señor Mauricio Cantando. ¿De qué hablamos? ¿Qué tal? Me parece que vamos a tener esta semana una bomba legislativa muy importante que está siendo un poco tapada por lo que son habitualmente los conflictos. Siempre garpa más el conflicto, las peleas, que lo que puede llegar a ser un dictamen para una ley que regule juicios por jurados, que desde el año, escuchen, 1853, que se sancionó la Constitución, se está a la espera de esta ley. No te entusiasma, Pato, lo que digo. Pero, no, me encanta. Lo que pasa que te iba a preguntar, estaba mirando para no spoilearte, como habíamos hecho con María. ¿Sabes por qué? Porque digo, el juicio por jurados es un tema que funciona mucho en varias provincias, es como muy atrapante. Bueno, por eso exactamente. Por eso decía, ¿esto es o no es, como dice Cantando del año 53? No es acá en el juzgado federal. Exactamente. En el Fuero Estamos Federal todos de acuerdo. Está pendiente desde hace 2 siglos y todos los partidos políticos siempre dicen que lo van a hacer. Pero realmente nunca hay acuerdo, o siempre hay un tema más importante, con este tema que tiene el Congreso de que los temas importantes son los que se tratan, los que generan conflicto, y el resto queda en un segundo plano. Bueno, ahora vamos a ver unas placas porque mañana puede llegar a haber dictamen y tal vez el gobierno pueda llegar a festejar junto a todo el resto de los bloques políticos la posibilidad de que en el Fuero Federal haya juicios por jurado. 11 de la mañana, un nuevo plenario de las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto. Hay 10 proyectos presentados y mucha expectativa de un acuerdo para dictaminar. Vamos a plantear, bueno, lo que decíamos, este tema está pendiente de la Constitución del año 1853. Se reformó la Constitución en 1994 y no hubo un cambio respecto a la obligación de que existiera juicio por jurado. Podría haberlo habido en caso de que alguien estuviera en contra, pero sin embargo eso no ocurrió. Y aún así la ley para regular el juicio por jurado aún se está esperando y estamos, te diría, más cerca que nunca de un consenso después de 2 siglos. Por eso lo veo como muy motivado. A usted el tema le gusta. Sí, el tema me gusta porque a usted el tema de NEU decía que no, pero este tema sí le gusta. El tema de NEU sí me gusta. Por eso. No, pero esto le gusta más. Esto le gusta más. En la parte práctica. ¿Le gustaría ser convocado para ser jurado? No, claro, no, porque si no... Mirá que te dan licencia en el trabajo, te pagan bien. Pero bueno, lo que decía el Pato, es importante lo que dijo recién el Pato, porque dijo, se aplica en 11 provincias, pero no es para el Fuero Federal, es para lo que tiene que ver con los delitos que se juzgan en cada una de las provincias, ¿no? Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Catamarca y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alguna vez conocí a alguien que trabajaba en este tema en la provincia de Buenos Aires hace casi 2 décadas, y era como re loco para la gente pensar que hubiera un jurado popular, el famoso película Los 12 hombres en pugna. Hoy empezó a naturalizarse un poquito más y ahora parece que en el Congreso de la Nación más que nunca puede llegar, por lo menos no hay ningún bloque que esté en contra. O sea que lo que hay son diferencias de forma. Vamos a repasar cada uno de los 10 proyectos y ver un poquito cuál podría ser el consenso, aunque esto obviamente está abierto. El primer proyecto que vamos a ver, me decían que es un poquito el que puede llevarlas de ganar en el texto final, es el proyecto del diputado radical Fernando Carvajal, que es ex juez federal y que conoce cómo funciona el fuero federal, juzgado de 12 personas dirigido por un juez. Penas, 5 años de prisión o reclusión. O sea, el tema es para qué pena aplicarlo. Y acá hay dos aristas entre los proyectos, los que dicen la cantidad de pena, digamos, la pena de prisión, o sea, el número de años de condena que tiene la pena, o sea, medir la gravedad, y otros proyectos que plantean determinados delitos vayan a juicio por jurado y otros no, al margen de la pena. Me decían que esto es lo que se impone, por lo menos es lo que más se repite en los proyectos. También el veredicto unánime. Son 12 personas que tienen que tomar las pruebas y ver quiénes son los culpables. Eso es fundamental. Por eso mucha gente pide el juicio oral en el caso de que te acusen de un homicidio. Vos pedís el juicio oral porque vos tenés 12 y como el veredicto es unánime, con 12 vos tenés chance de convencer a uno de que no sos culpable. Con que convenzas a uno de los 12, vos zafaste. Sí, aparte la presión de la opinión pública, hay que ver cómo funciona. Ahí siempre había gente que decía que funcionaba. Hace 20 años decían que la opinión pública torcía un jurado. Hoy al revés.
Hoy lo que uno escucha es que la opinión pública torce un juez. O sea, es como que cambió mucho la percepción de la gente. Porque el rol de los medios y de las redes también es distinto. Cambió, claro, eso la verdad que es muy curioso. Sí. Sigamos con los proyectos. Bueno, el proyecto de Juan Bruje, que es diputado de Encuentro Federal, es distinto. Tiene también un jurado de 8, de 12 en realidad. En realidad son desde 8 con 4 suplentes. Y esta palabra que vamos a escuchar mucho, que es el escabinado, que tiene que ver con que los jurados estén mezclados con jueces y fiscales y particulares. Hay una posición minoritaria que quiere eso. Que el resto de la gente que no tiene formación jurídica, me parece, ¿no? Quienes creen que no conviene mezclar una persona con otra, digamos, los dos ámbitos, pero bueno, es una disidencia que podría tener Bruje, que también en los que es penas identificó delitos y no lo que son la gravedad de la pena. Administración pública, homicidio, integridad sexual, secuestros y trata. Recordemos lo que dijo Pato al principio. Esto es para el Foro Federal, por eso vamos a ver delitos federales, porque por ahí alguien lee y dice, yo quiero, pero ¿cómo nos trata el delito? Bueno, los que se juzgan en la provincia no pueden ser parte de una ley que se va a aplicar en el ámbito federal. Y perdóname, te pregunto, ¿qué pasa con la cuestión de género en un femicidio, por ejemplo? Ya vamos a ver. Ahí llegamos. Está bien, dale, vamos. Pero haces un buen punto, porque este proyecto, bueno, Roberto Mirabel, Unión por la Patria, 2 titulares y 2 suplentes, dirigido por un solo juez penal, 8 años de prisión, mucho. Pensemos que con 5 años de prisión ya no sos escarcelable. Claro. O sea que podría haber un delito de una prisión efectiva que no pueda ser juzgado por el juicio por jurado. Me parece que esto no va a caminar, va a ser 5 años, eso me decían ayer. Sigamos con más proyectos y llegamos un poco a lo que pone Gustavo Bordet, hizo un poco otra vez el planteo del Pato, ¿no? 12 miembros titulares del juicio por jurado, 4 suplentes, pena de prisión o reclusión de 5 años, insisto, es el número que se impone, paridad de género. Algunos proyectos lo tienen, otros no. Me parece que se va a imponer paridad de género. El tema es que vamos a la placa siguiente, hay otros proyectos que plantean, como el de Juan Pedrini, que dentro del juzgado estén también participación de pueblos originarios. Porque consideran que puede ser juzgados con otra vara por otras personas. Bueno, es otra cultura. No está prosperando, según me decían, porque puede ser un planteo requerido por diferentes comunidades. Puede ser en caso de que haya algún afectado sea pueblo originario, si no, no tendría demasiado sentido, pero bueno. Sí. Muchas comunidades podrían pedir lo mismo, ¿no? Claro, comunidades totalmente religiosas, políticas, también penas mayores a 5 años, insisto que esto me parece que es lo que se impone. Carla Carrizo, paridad de género también. Va a ser muy difícil. Todo tiene que ver con todo. Dicen que es candidata a ser jefa del nuevo bloque. No aceptar la paridad de género. Bueno, claro. Yo soy adepto a la paridad de género porque veo que el censo dice que si digamos, uno lo que discute acá es criterio de representación. O sea que si vamos a representar un jurado, el jurado tiene que ser representado por lo que dice el último censo. Si el último censo dice que es parecida a la cantidad de hombres y mujeres, debería ser la mitad de mujeres en cada Siempre ámbito son público. Un poco más, sí. No se trata de idoneidad. No, claro. Es representatividad. Si es por idoneidad, yo llevo mis amigos, ¿no? O sea, por supuesto. Creo que son idóneos, no sé. Bueno, también Carla Carrizo plantea una cantidad de delitos específicos sin hacer hincapié en la pena, contra la administración pública, contra las personas y contra la integridad sexual. Recordemos otra vez, sé que soy reiterativo, pero cuando se enumeran delitos son delitos federales. Sí, sí, claro. No es que en menosprecio de otro delito que por ahí es provincial. ¿Estarían habilitados, por ejemplo, para juzgar delitos de narcotráfico? Exactamente, narcotráfico, delitos ambientales, terrorismo, trata de personas, droga, o sea, son los temas que van de jurisdicción en jurisdicción, no homicidio simple. Entonces, eso lo trataría la justicia lo tratan las justicias locales. De la Cava, claro. No, y de cada provincia. Sí, bueno, de cada provincia, sí. Entonces ahí es donde por ahí a veces, cuando se enumeran los delitos hay que aclarar eso. Margarita Stolbizer también hace un planteo de delitos dolosos, muerte de una o más personas, sin importar la cantidad de pena, contra la administración pública cometida por funcionarios en ejercicio. Cantando, perdóname, ¿y qué es los que están a favor de este proyecto? ¿Por qué lo impulsan? ¿Porque la ventaja cuál es? ¿Que sería más ejecutiva la resolución de los casos? A ver, volvamos al principio. ¿Por qué? La Constitución te obliga a que haya un juicio por jurado. Está bien. O sea que nadie puede estar en contra, o salvo que pida una reforma constitucional. También pide participación de los obreros en los salarios, hay un montón de cuestiones de la Constitución que no se cumple. Vivienda digna. Pero acá te está pidiendo una ley.
El artículo 24 es bastante explícito. Tenés que hacer una ley, Congreso, para regular el juicio por jurado. O sea que cuando se pone este debate, nadie va a decir no estoy de acuerdo porque no hay margen para eso. Lo que se ha hecho durante todos los siglos es planchar el debate. Obviamente que las ventajas que se plantean son la posibilidad de que haya más ecuanimidad en un jurado popular que la que puede haber en jueces de carrera o en fiscales de carrera. También, como decíamos, tema de Margarita Stolbizer, y hay proyectos nuevos presentados también por Vanessa Siley, de Unión por la Patria, 12 titulares, 4 suplentes, paridad de género, penas mayor a 5 años de prisión. Mónica Licha, de Unión por la Patria, también presentó un proyecto interesante donde cambia la composición de juzgados según la pena. Según el delito, según la pena, si es de 15 años o más, tiene 12 miembros de juzgado. Ahora, si es un delito menor de hasta 15 años, los 6 titulares y 3 suplentes. O sea, no hacer un juzgado de 12 para un delito que tenga una pena chica, ¿no? Desde 6 años de prisión, o sea, sería entre 6 y 15, tenés un juzgado de 6. Y lo haces más rápido, porque el problema que hay en estos casos es que no conseguís quienes quieran ser jurados, quienes quieran tomarse licencia, y en este caso podrías tener más celeridad. Y el último, Gerardo Milman, que plantea un proyecto con también, volvemos a la enumeración de delitos contra la administración pública, cohecho y tráfico de influencia y malversación de caudales públicos. Perdóname, acá sabes a qué voy, digo, estos serían los delitos donde tendría que haber juicio por jurados según Milman. Ahora, mi pregunta es que me parece que para un público profano, para un público que no es técnico, digo, una cosa es que vos tengas que opinar sobre un homicidio, que medianamente, más o menos, tenemos conocimiento. Pero esto que es más específico, vos llamás a gente que no tiene formación y tiene que discutir o juzgar sobre cohecho y tráfico de influencia. Pero va a tener las pruebas. Y ahí es el trabajo del fiscal también, claro, ¿no? Pasa a tener un rol mucho más importante también en términos Sí, pero entienden ustedes que es un tema más técnico también, ¿no? Para juzgar. Bueno, digo, pero tener las pruebas... también puede ser, sí. Tener las pruebas, esa es la idea, que tengas... después hay requisitos como, obviamente, lectocomprensión básica, diferentes grados de formación mínima, pero no se piden profesiones específicas, y lo que se plantea es que la gente tiene más idoneidad en esta cuestión que jueces de carrera que por ahí pueden estar influenciados por el mundo externo. Pero esto es una particularidad, porque Milman lo prevé nada más que para estos delitos, ¿no? Sí, pero lo que se impone, según me decían ayer, vamos a ver si hay acuerdo. Insisto, si esto es un dictamen unánime, después de 2 siglos, debería ser tapa de los diarios. No va a ser, ya sé por qué, no tiene la magnitud del conflicto que hace de todo noticiable, pero me parece que si hay dictamen unánime va a ser con los 5 años de pena como mínimo, 12 miembros de jueces y también el tema del veredicto unánime. Y la voluntad del gobierno es darle para adelante. Bueno, es que sí, de hecho el gobierno lo metió en la ley base, después salió y hay varios proyectos presentados de todos los bloques y no hay ningún bloque que no tenga un proyecto a favor. Si te parece, Horacio, podemos repasar algunas claves del presupuesto del 2025 con las proyecciones centrales, los números gruesos que han salido publicados también en diversos medios. Vamos a repasarlo. La novedad que tiene este presupuesto, Horacio, es que tiene una regla fiscal nueva que es a partir de este presupuesto 2025. El resultado financiero tiene que ser equilibrado o superavitario, y esto quiere decir que si caen los recursos que están previstos de la recaudación impositiva, se deberán recortar gastos en la misma proporción, ¿sí? Esto es una ley, una regla nueva que aparece bajo el presidente Javier Milei. Vamos a la siguiente placa para ver algunas de las proyecciones. El crecimiento para el 2025 está estimado en el presupuesto que va a ser de un 5%, y en el 2024 cerraría con una caída de 3,8%. ¿sí? Esto es la previsión que tiene. Recordemos que el presupuesto del 2024 no hubo, así que fue prorrogado el del 2023, que fue un presupuesto diseñado por Sergio Massa cuando era ministro de Economía del gobierno del Frente de Todos. Hay, por supuesto, también debate en torno a estos números porque no son los mismos que plantean, por ejemplo, el relevamiento de expectativas de mercado, el REM, que tiene otro tipo de proyecciones, que no ve un crecimiento tan alto para el 2025 y dice ese relevamiento de expectativas... Disculpa, sí. Diría Borges, mi ignorancia. ¿Qué es el REM? El REM es el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central.
Déjame pensarlo despacito. Relevamiento de expectativas de mercado. Okay. ¿Qué hace el Banco Central? Son cifras oficiales que muchas veces con distintos actores del mundo financiero y de los mercados hacen esas estimaciones. Ese relevamiento da distinto de lo que plantea el presupuesto del 2025. Eso es lo que te estaba comentando, Horacio, que lo que, si bien el presupuesto dice, bueno, vamos a crecer un 5%, este relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central lo que dice es que como mucho se va a recuperar la caída del 2024, ¿sí? Claro. Esa es un poco, hay algunos matices. ¿Por qué sé yo? Yo escucho atentamente lo que sé, que una cosa es la macro y otra cosa es la diaria. Claro. La diaria, la plata cada día pierde más valor, a un dólar que está quieto, pero en la cosa cotidiana no entra plata. No, y pensá, Horacio, que por supuesto para todo gobierno, ¿no? En el presupuesto se vuelcan las proyecciones que uno hace, pero después hay esa es otra palabra, porque nuestra economía depende mucho de lo que pasa en el mercado internacional, porque es una economía muy extranjerizada. Bueno, a Néstor Kirchner le fue bien la primera etapa, más allá de su liderazgo y qué sé yo, que agarró justo una fiesta de soja y qué sé yo, claro. y entonces la plata vino, qué sé yo, más allá que habían achicado la brecha de la deuda y qué sé yo con la baña. Claro, por supuesto. Entonces eso depende, bueno, el precio de la soja, el precio del petróleo, del gas, bueno, todas las estimaciones, ya si hay crisis internacional o hay algún evento extraordinario, como en su momento fue la pandemia para todos los países del mundo, bueno, estas proyecciones van a tener que ser readecuadas o repensadas. Con respecto a la inflación, para el 2025 el gobierno estima que va a ser de un total interanual de 18,3%, es decir, una inflación que bajaría mucho respecto a cómo va a cerrar el año 2024, y el dólar para el 2025 se estima en 1.207 pesos, es decir, un aumento del 18,3%. Recordemos que el dólar en nuestro país, por lo menos el mecanismo que viene sosteniendo el gobierno, es lo que se denomina crawling peg, que es... No te marees con los nombres, Horacio, simplemente quiere decir que el dólar no se mueve más allá del 2% mensual. En estos momentos, a ver, el dólar libre está en 1.245. El dólar libre significa lo que uno compra y vende. Claro, sí. El dólar MEP 1100. El oficial, fíjese. ¿El oficial cuál es? El primero. Sí, tiene que decir oficial. Y bueno, tenga simplemente paciencia, yo soy apenas. El Banco Nación, 1.004,50. 1.000 pesos con 50 centavos. Claro. Bueno, 1.207 para el cierre del año 2025. El turista, el Banco Nación 1.004, el turista 1.600. El turista es casi de los que menos conviene. Yo qué sé. Sí, es uno de los el Banco Nación, dijiste Está bien que vos en el turista. El libre es 1.200, comprar o vender. ¿Cuál? Libre, el dólar libre. Claro, vas a una cueva, una casa de cambio, qué sé yo, 1.200 para comprar o 1.100 para vender, una cosa así. En teoría vos en el de 1.600, que es el dólar turista, se recupera el 30% de retención. Es decir, vos compraste algo, ni siquiera afuera. Estás acá y justo necesitabas una pieza para un motor y justo viene del exterior. Pagaste y te viene... vos pagaste en pesos, pero cuando viene con la tarjeta, viene a valor Lucas 600. Claro, a ese 1.600, de los cuales el 30% se devuelve cuando se hace la deducción de impuestos el año que viene. Ah, ya te entendí. No se devuelve inmediatamente. Ya te entendí. Hay algunos que todavía están esperando las devoluciones de 2023. Están haciendo paulatinamente. Paciencia. Iría a la hormiguita con el elefante, ¿conocés esa de la hormiguita? Bueno, otro día. Bueno, pero estos son los números gruesos que están mirando todo el mundo, porque bueno, siempre desde que asumió Milei había en un primer momento una expectativa de que haya una devaluación fuerte, que la hubo en diciembre, pero se esperaba que haya otra, y por el momento el gobierno sigue diciendo no va a haber devaluación. El propio presidente nos dijo el otro día en ese reportaje que fue la ocasión, el verano, como la gente estaba en otra cosa, entre el calor y qué sé yo. Si uno mira las devaluaciones más o menos grandes, siempre han sido Preguntale a Dualde y a Remes Lesnikov. Sí. El que apuesta al dólar, le devolveremos dólares.
Se metía en un corralito, 200 mangos, teníamos que hacer la cola. ¿Te acordás, Valentina, ahí en Salta? Cuando usted esperabas 200 mangos, yo me acuerdo. Verlo ahí esperando los 200 mangos en el banco. Y no te digo nada, el hincha de Daniel. El hincha de Daniel en Tigre. Oh, ¿te acordás? Míralo, tan atento. Bueno, dale. Bueno, vamos a repasar también una estimación que hace de lo que va a recaudar el Estado, que es la estimación de recursos tributarios, representando los distintos impuestos que recauda en porcentaje el PBI. El IVA, por ejemplo, va a representar, es el más alto, el 7,02% del PBI. El IVA es el que pagamos absolutamente todos. Ayer hablaban también del IVA, ¿no? También hablaron del IVA. Sí. El IVA lo pagamos todo, qué sé yo. Sí, pero algunos tienen regímenes especiales, tienen descuentos, tienen... Lo que yo no logro entender, ustedes están más atentos a la letra más grande y la letra más chica. En esta reformulación de la agencia recaudatoria, ¿cuál es lo conceptual, más allá de cambiarle el nombre? Que descabezaron, por ejemplo, a un directorio, algo así escuché. Reducción de personal. Sí, 3.000 personas. Sí, 3.000 personas que dicen que son que ingresaron en la última gestión de Alberto Fernández de manera irregular, según dice el gobierno. ¿Qué eran eso? Sí, inspectores, le harían el pase, para que pasen a disponibilidad. También bajarían los sueldos de los cargos más altos. Que según el gobierno cobraban 20 y pico de millones mensuales. Las empresas los directorios de las empresas del Estado tienen valores, qué sé yo, tanto IPF como Aerolínea, miran, Horacio, sobre todo están mirando los dos titulares que pusieron, el de aduana y lo que sería la DGI, que es estrictamente impositivo, que por ejemplo el que iría a la DGI ocupó ese mismo cargo durante el kirchnerismo. Es un hombre, ¿cómo se llamaba el que estaba en DGI? Yo ayer lo vi. ¿Cómo se llamaba? No. El que era el jefe de este hombre. Abad Echegaray. Echegaray. El nombre es Andrés Vázquez. No lo tengo, pero Echegaray sí no lo conozco. Sí. Echegaray sí. He trabajado mucho en Mar del Plata también. Trabajó mucho en Mar del Plata, Echegaray. Sí, me acuerdo. Bueno, entonces, muy bueno lo suyo, ¿eh? Estoy aprendiendo un montón. Te lo digo con total honestidad. Entonces... Me alegro. Otro de los aportes y contribuciones a la seguridad social, que es lo que es el trabajo formal. Lo que paga tanto el trabajador como el empresario, eso va a representar un 5,56% del PBI. Ganancias va a crecer casi un punto y va a representar el 5,05% del PBI. No te entusiasmes, Horacio, no significa que le van a cobrar más ganancias a los que tienen más ganancias, sino que es porque volvió el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, es decir, la de los trabajadores en relación de dependencia, que fue una medida que votó este Congreso, sacarla, eliminarla, y luego el gobierno volvió para atrás, a pesar de que Javier Milei había votado a favor de quitarla, así que por eso va a crecer. Créditos y débitos bancarios, 1,65%, derechos de exportación, 1,43%, esto crece casi un punto, genera un poco de alarma entre los sectores exportadores, después el gobierno tuvo que dar algunas explicaciones. Las dio en Mar del Plata. Claro, exactamente. Ahí en el coloquio de idea. Crédito de débitos bancarios, 1,65%, es el famoso impuesto al cheque que se puso también en el gobierno de Carlos Menem, Domingo Cavallo, ministro de Economía del gobierno de Menem, provisorio por un año y quedó. Hace tanto que no veo un cheque. El último cheque me lo habían dado sin fondo y se lo cobré a un reconocido, en algún momento fue empresario periodístico. Que habitualmente daba cheques, se llamaban cheques voladores. Depositámelo en 30 días. Cheques voladores le decían. A los cheques a largo plazo, sí. Bueno, cheque volador, bueno, también. Lo esperé. Lo deposité, volvió hoy. ¿Está fulano? No está. Ya apareció. El cheque lo cobré. Me alegro, gracias. Sí, yo también, ustedes saben. Vamos a repasar también los recursos tributarios, que esto hablamos en algún momento, que es lo que deja de recaudar el Estado por los diferentes beneficios impositivos. Ahí va. Hay un proyecto del que nos va a hablar Martín, que es de María Eugenia Vidal y que tiene que ver con la eliminación de la obligatoriedad de las primarias. Ayer cuando hablábamos de que lo de las primarias no iba a darse, decíamos, bueno, pero probablemente avance, no sé si ahora, pero seguramente avanzará en algún momento, una modificación del esquema. Cuando lo hagan, uno de los proyectos en los que se va a basar es este. Claro, exacto, José.
El gobierno había dicho a través de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, después de sancionar la implementación de la boleta única de papel, que el siguiente objetivo era eliminar las PASO. Pero bueno, hace unos días ya el gobierno reconoció que no están los votos para eliminarlas. Hay una especie de, iba a decir máxima, no sé si es una máxima, pero sí una tendencia de que la mayoría de los gobiernos, de los oficialismos, pretende eliminarlas, pero se encuentra con la barrera de la oposición, porque por lo general a la oposición suele convenirle más las PASO, porque claro, después de una derrota, lo que le pasa ahora al peronismo, ¿no? O al radicalismo, a Juntos por el Cambio, que implosionó también, le sirve más a la oposición, a estos espacios más fragmentados, como para dirimir ahí sus internas en estas PASO, que si estuvieran eliminadas, si tuvieran que organizar una interna partidaria, como le está pasando ahora al peronismo, que es más complicado. Pero bueno, ante la negativa, ya el reconocimiento del gobierno de que no van a estar los votos, puede surgir como alternativa no eliminarlas, pero sí quitarles la obligatoriedad. Buscar alternativas para modificar las PASO, que se mantengan para el partido que las quiera utilizar. Esa puede ser una alternativa. Dejarían de llamarse PASO. Pasarían a llamarse PAS. Porque claro, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, que haya PAS es más difícil, ¿no? Que estamos viviendo una etapa de mucha confrontación, pero bueno, PAS con S, en este caso, podría ser. Porque ahí, bueno, sí, podrían juntarse los votos. Lo que hace María Eugenia Vidal es muy sencillo. Lo que hace es quitarle los 2 grados de obligatoriedad. Por un lado, para las agrupaciones políticas, la agrupación política que no quiera dirimir su interna en la PASO o en la PAS, en este caso, directamente no se presenta a la elección. Y también quita la obligatoriedad para las personas. Ya no va a ser como en este caso. También sabemos que más allá de que sea obligatoria, después la multa no se cumple, ¿no? Pero bueno, en este caso, así como están, es obligatorio ir a la PASO. Si prospera este proyecto, eso dejaría de serlo. Entonces lo que hace Vidal es modificar los artículos 19 y 23 de la ley 26.571, esta es la ley de transparencia y equidad electoral, ¿no? La sancionada en 2009, la que justamente impuso las primarias. Eso para que la emisión del sufragio ya no sea obligatoria, es decir, va a ser optativo en caso de que prospere el proyecto. Eso lo que hace también es quitarle peso de alguna manera a la primaria. Eso lo dicen en los fundamentos, ¿no? Para que no pasen como hubo algunos casos que queda muy debilitado el gobierno, ¿no? Especialmente para una presidencial, lo que le pasó a Mauricio Macri en 2019. Si hay una diferencia muy grande, la primaria se celebran 4 meses antes de diciembre. Entonces queda en una situación el gobierno muy complicada. Creo que el caso más fuerte fue el de Macri en 2019. El caso de Alberto Fernández también, pero bueno, él no se presentó. Fue complicado esos últimos meses, pero principalmente el de Macri. Con esta modificación puede haber distritos, lo que dice el proyecto, ahí lo tenemos textual, en aquellos distritos en los cuales todas las agrupaciones políticas hubiesen oficializado listas únicas, la justicia electoral debe directamente suspender la convocatoria de las primarias. Esto podría pasar, por ejemplo, en el próximo año, en las próximas legislativas, en algunas provincias en las que se eligen únicamente diputados. Puede ser que todas las agrupaciones políticas no tengan internas y directamente no haya elección. Sí. Es una posibilidad. A lo mejor en las provincias chicas, ¿no? Que hay 3 o 4 partidos, porque en provincia de Buenos Aires o en las más grandes, cuando son más agrupaciones, es más difícil. Pero bueno, podría darse, entonces el proyecto lo contempla. Y después tenemos una modificación más,
en la próxima placa, ahí está, que modifica el artículo 44 y deroga directamente el 45 de esta ley, que es la que fija un piso de 1,5 para, bueno, llegar a las generales, ¿no? Para superar las PASO. Esto ya podemos adelantar que va a tener el acompañamiento de la izquierda. Los partidos de izquierda, exacto. Pero la Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos adelante con más programa. Esto es Resumen de Noticias y tenemos más para seguir compartiendo con vos. Meli, nos vas a contar un poco qué tiene la ley hojarasca y a qué se refiere con estos procesos. Sí, así es, Amanda, porque bueno, en los argumentos de este proyecto de lo que habla Sturzenegger es de una sobreregulación legislativa, que en su momento también, bueno, muchas de las leyes que contemplan tienen que ver con épocas donde hubo gobiernos de facto y se dictaban leyes que hoy resultan obsoletas, así lo define el Poder Ejecutivo, o inútiles, o leyes que también han traído costo para los ciudadanos y de alguna manera, bueno, se busca facilitar algunos trámites hoy día que ya no requieren, a criterio de Sturzenegger, de estas normas, ¿no? También hay otras cuestiones que explica el ministro en los fundamentos que envía, que tienen que ver con que hay derechos que hoy ya están adquiridos a través de la Constitución Nacional y que no necesitan entonces de una ley porque justamente ya están garantizados en nuestra Carta Magna, ¿no? Claro. Bueno, como decimos, fue enviada por el gobierno, el 11 de octubre se envió, ingresó aquí a la Cámara de Diputados,
fin de semana largo de este mes que tuvimos, ¿se acuerdan? Sí. Tuvimos todo el fin de semana para, justamente conocer este texto que, como decimos, diseñado por Sturzenegger, el último ministro en asumir en el gobierno, ¿no? En realidad, el último ministerio en crearse, se creó en julio el ministerio de Federico Sturzenegger, y ni bien, después de lo que fue la aprobación de la ley de bases, y justamente ni bien ocurrió eso, se anunció que se iba a trabajar en esta ley hojarasca, que finalmente demora unos meses, ingresó ahora. Fue girado a las comisiones, como contaba hace un rato Fer, de Asuntos Constitucionales, que es la cabecera, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, 3 comisiones que tienen de presidentes a justamente diputados de La Libertad Avanza. Y la ley, a pesar de que justamente avanza sobre casi 70 normas, tiene solamente 9 artículos. Porque el primero de ellos es extenso y menciona todos los números de las leyes. Después tenemos que ir al desglose para ver cuál es cuál, justamente en los argumentos. Así que vamos a repasar, si les parece. Como les decía, en este primer artículo, que es muy extenso, se propone la derogación total de 63 leyes y de 2 decretos. Un decreto común y un decreto ley, ¿no? Esto es porque fue en un gobierno de facto. Claro. Y además deroga o modifica artículos de otras 3 leyes. Así que vamos a ver algunos de los argumentos que trae la iniciativa. Lo que sostiene Sturzenegger es que se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no condice con los tiempos que corren, y de lo que habla es que existe una enorme cantidad de leyes que ya no tienen aplicación práctica alguna. Y acá sí, lo que hacen posteriormente desde el Ejecutivo es una clasificación en 6 grupos de leyes. Vamos a ir con el primer grupo, que tiene que ver con leyes que han sido superadas por normas posteriores. Entre esas, por ejemplo, menciona la ley número 94, una de las primeras, podemos decir, con ese número, ¿no? Sí. Hoy estamos por la 27.700, por ahí. Menos, sí. Bueno, la ley 94 era la que inhabilitaba por 10 años a cualquier autoridad que castigara a otra persona con azotes. Los azotes ya están prohibidos justamente en el artículo 10. Azotar a una persona, obviamente, está prohibido en la Constitución Nacional en el artículo 18. Todavía está esta ley activa. Claro. Ese es uno de los primeros ejemplos. O sea que con la Constitución ya del 94 podría haber caído esa ley. Claro. Sí, de hecho hay muchas de estas normas que se dejaron de utilizar porque quedaron vetustas y no se vuelven a utilizar. Y por eso se armó toda esta discusión. Vamos a ir rápidamente nuevamente a pasos perdidos. La entrega del premio Alberdi. Ahí está el diputado Arabia entregándole a la máxima distinción que da esta Cámara de Diputados de la Nación, a la Federación Universitaria del Río de la Plata. Ahí están diputados nacionales de diferentes partidos políticos. Hay una mayoría de diputados del PRO, porque lo vemos a Ritondo, lo vemos a Lombardi, al diputado Iglesias, lo vemos a Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Nicolás Ema de La Libertad Avanza también, ¿no? Ahí está, exactamente, ahí está Nicolás Ema, que fueron mencionados anteriormente por el diputado Arabia como coautores o legisladores que han acompañado el pedido o la moción hecha por Arabia para entregarle esta máxima distinción, la mención de honor, doctor Juan Bautista Alberdi, a la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Los aplausos, después la distinción, después de haber escuchado los discursos, las palabras del autor de esta iniciativa, del diputado Arabia del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Esta es una actividad que proponen los diputados. Sí. Se le destaca también a personalidades de la cultura, de la política, del quehacer social y cultural y de la vida pública argentina, sí, pero también a instituciones, como en este caso, que tienen que ver con esta Federación Universitaria
del Río de la Plata. Sí. Está sucediendo ahora el acto, así que ahora ya termina, luego de las palabras, pueden también revivirlo si quieren en el canal de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Exactamente. Bueno, la distinción Alberdi es similar a la máxima distinción que también da el Senado, que se llama Senador Domingo Faustino Sarmiento. Exacto. ¿No? Acá se llama... Es un diploma. Exactamente. Seguimos, Meli, repasando. Te interrumpimos en tu repaso por la ley Hojarasca. Nos estabas contando que hay una cantidad de leyes que son muy antiguas, que ya no se utilizan más, que quedaron completamente desactualizadas. Y lo que busca el ministro Sturzenegger es que, bueno, dejen ya de ser parte del ordenamiento jurídico argentino. Así es. Bueno, hablábamos de este primer grupo, ¿no? Que decíamos clasifican en 6 grupos de leyes que han sido superadas por otras normas posteriores. También podemos mencionar a la ley 20.843, que es la ley de padrinazgo presidencial. Bueno, esta ley lo que disponía de alguna manera es que se tenía que garantizar al séptimo hijo, ¿no? Del mismo sexo de una familia que quisiera que lo apadrine el presidente de la nación, se le tenía que garantizar la educación, ¿no? Que tenía que tener educación gratuita, laica. Esto fue superado después por las leyes justamente de educación, ¿no? Claro. Todos tienen ese derecho, entonces en ese sentido es que por eso se busca derogarla, pero el artículo 2 del proyecto de ley habla de que todas las personas que hoy día sean beneficiarias de esta norma pueden seguir, teniendo de padrino al presidente. Claro. No sé cuántos hay realmente hoy ahijados presidenciales. Tendríamos que hacer una investigación de eso. No sé cuántos hay. Bueno, después tenemos el segundo grupo que habla de leyes obsoletas por el avance de la tecnología. Acá tenemos, por ejemplo, la ley 21.895 que autorizaba las emisiones de televisión a color en la década de los 70. Claro. Cuando, recién se podía empezar a ver justamente las imágenes ya se dejaban de ver en blanco y negro y se pasaba a la telecolor. Claro. Después tenemos la ley 448, también una ley muy antigua que otorgaba un premio a quien descubriera una mina de carbón. Mira. Hoy día, justamente la idea en este contexto, ¿no?, global que vivimos y de energías renovables es ir hacia desalentar justamente el uso de un material como el carbón, que es sumamente contaminante, y de lo que habla aquí en los fundamentos Sturzenegger es que no se lo tiene por qué premiar, ¿no? Después tenemos el grupo 3, que habla de leyes que afectan a las libertades individuales. Acá una ley de la que hablamos mucho porque cuando se empezó a anunciar que iba a llegar este proyecto, Sturzenegger la compartió en sus redes sociales y es la que habla del carnet de mochilero, una ley que se dictó durante el peronismo y tenía que ver justamente con las personas que estaban por las rutas viajando a dedo, ¿no? Y tenían que portar, exactamente, tenían que portar este carnet. Después, otra ley que contempla este grupo es algo que involucra a los legisladores de esta casa, que tiene que ver con la libre circulación y el libre estacionamiento para diputados, senadores y secretarios. Lo considera el gobierno como uno de los privilegios que se tienen que terminar. Ya habían presentado un proyecto en este sentido una diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano. Esa ley también está allí. Después tenemos otros grupos que hablan de leyes cuya derogación contribuiría a desburocratizar, leyes que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos. Justamente es eso, ¿no? Claro. Quizás consejos o en su momento, por diversas situaciones se crearon organismos que hoy ya no existen. Y después también leyes sobre organismos para integrantes del sector público financiados por el Estado. Y acá está lo que contábamos más temprano de la Federación Argentina de Municipios, y también aparece el Círculo de Legisladores, que son organismos a los que se les busca quitar el financiamiento estatal. Claro. Esas son las modificaciones que se hacen. No se derogan porque tienen que seguir, siguen existiendo, pero
no van a tener más aporte del Estado. Claro. En ese caso, en el caso del círculo de legisladores, tendrán que ser aportes voluntarios de los actuales diputados que tienen mandato o de los ex diputados o ex senadores nacionales. Exacto. Esa sería la forma de financiamiento o recursos de organismos internacionales también, o recursos ¿no? También, claro. Que tiene que ver con poder fortalecer las instituciones de la democracia. En este caso tiene que ver con fortalecer otras actividades que desarrolla el Congreso de la Nación, que no necesariamente sea la sanción de leyes, ¿no? Nos vamos a ir rápidamente a Pasos Perdidos, al Salón de los Pasos Perdidos. Ahí están lo que decíamos anteriormente. Ahora está la presencia de el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara, Martín Menem. Quintana, presidente de la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Acompaña el diputado nacional Damián Arabia, promotor de esta entrega aquí desde Los Pasos Perdidos, Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, ahí la escuchábamos a la locutora de la Cámara de Diputados. El saludo de Martín Menem con Francisco Quintana, quien es, repetimos, como anunciaron, el presidente de la Federación Universitaria del Río de la Plata, y de Damián Arabia, el titular de lo que fue esta iniciativa, ¿no? Claro, el responsable de llevar adelante esta distinción que, si bien no se somete a votación, sí se tiene que conseguir una cantidad de avales, se tiene que proponer a la Secretaría Parlamentaria de la Cámara Administrativa y, bueno, propiciar las argumentaciones por las cuales se quiere distinguir a una institución o una persona con este reconocimiento. Exactamente. Hay un número de distinciones que da la Cámara en el año. No son infinitas. Hay un número específico, se coordinan con la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados y la proponen obviamente los legisladores nacionales. Are, y ahora te queremos escuchar porque vos venís recuperando, porque ya estamos, chicas, entrando en el último trimestre, tiempos de balances nunca faltan y estamos recuperando los diputados que más proyectos han presentado, así que vos traés un trabajo importante de Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Sí, así es. Ustedes charlaban el otro día de los diputados que más proyectos ha presentado. El diputado Juan Manuel López fue el que más presentó. Y entre sus proyectos encontré algo que sería interesante, sobre todo hoy mirando lo que es la obra pública, ¿no? Cuán cuestionadas están, si se hacen, si no se hacen, si son a nivel nacional, si son de las provincias, con qué presupuestos se hacen, etcétera. Y él, a través de un proyecto, propone la creación, dice, crearse la Oficina Nacional de Monitoreo de Obras Públicas, que ejercerá la función de seguimiento social en todos los procesos licitatorios constructivos de obras públicas. O sea, que sería una oficina que funcionaría dentro del Estado y tendrá la competencia sobre las obras públicas realizadas por... Entonces aquí nombra cuáles serían los organismos. La Administración Nacional, que bueno, es toda la Administración Nacional central y descentralizada, las empresas y sociedades del Estado, que son todas las empresas que sean del Estado o que el Estado tenga alguna participación, sea en su patrimonio, sea en sus decisiones, etcétera. Los entes públicos, que ya aquí habla de los entes públicos autárquicos, pero que tengan un patrimonio propio en el que también el Estado tenga algún tipo de decisión. Los fondos fiduciarios, estos son los ejemplos que él pone en el proyecto. ¿Y cuáles serían los objetivos de esta oficina? Bueno, generar mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente de las obras públicas, establecer sistemas de información de todo lo que es el proceso, ¿verdad?, de realización, articular con la información obtenida por los distintos organismos de control. ¿Cómo va a estar integrada esta oficina? Bueno, estará integrada por 4 miembros que van a durar en sus mandatos 4 años, que pueden ser renovables por igual periodo. ¿De qué se habla? Que estos miembros deberían ser personas con conocimientos jurídicos, ¿cómo se llama? Conocimientos jurídicos, contables, de arquitectura e ingenieros civiles. O sea, ellos además, ¿qué se les exige? Que deberán acreditar un título universitario
Siempre me pasa lo mismo con las hojitas. Serán designados. Sí, y contar con una probada experiencia en temas jurídicos, económicos, financieros o de gestión vinculados con la obra pública. Por eso es que se dice que debería ser un abogado, un arquitecto, un profesional de ciencias económicas y un ingeniero civil. Van a ser designados por el presidente de la República con sus respectivos suplentes, previa elevación de ternas propuestas justamente por los respectivos colegios profesionales. En la fundamentación, bueno, justamente el diputado habla de que en la ejecución de la obra pública en nuestro país nunca ha sido acompañada con un procedimiento adecuado de control que permita incidir ante situaciones irregulares. Y también habla de que justamente las auditorías que se realizan en la obra pública por tener un carácter ex post, o sea, después, ¿verdad?, que sucede, pierde eficacia, y en los casos que se haya procedido de una manera incorrecta, la justicia puede demorar mucho tiempo en sus actuaciones, y esto, bueno, incide obviamente en que ya pierde eficacia cualquier decisión que se tome a nivel de la justicia. Así que, bueno, creo que es interesante. Hay muchas otras cosas, ¿no? Yo tomé los aspectos más importantes. Por supuesto, no pueden integrar la oficina quienes estén incursos en delitos, bien sea a nivel penal o a nivel de la administración pública, de corrupción, etcétera, o quienes formen parte de contrataciones o concesiones ya del Estado, obviamente. Y esta oficina deberá dar informes mensuales y después al final de la obra, que también tendrá que recorrer todo lo que fue el proceso de ejecución de la obra pública. Así que creo que, bueno, es un proyecto que él presentó y que a lo mejor podría brindar respaldo a que las obras públicas se realicen de mejor manera, no tengan sobreprecios y todas estas cosas que suelen denunciarse muchas veces, ¿no? Para comentar un poquito sobre esta medida que impulsa el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado. De hecho, está acá el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. Y la verdad que tendríamos que volver un poquito atrás en el tiempo, ¿no? En 1789, discúlpenme que me voy bastante atrás, en un país que se llama Francia, ocurrió una cosa que se llama la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa ocurrió porque los franceses no querían que el hijo del rey necesariamente sea el rey. ¿Por qué tenía que ser el hijo del rey el rey? ¿Y por qué el hijo de un zapatero tenía que ser zapatero y no podía ser otra cosa? Por ahí el hijo del zapatero tenía que ser el rey, no el hijo del rey, ¿correcto? Entonces la Revolución Francesa se versó fundamentalmente en eso, en eliminar esos privilegios de sangre que de alguna manera no permitían que una sociedad fuera verdaderamente libre. De eso se trata la Revolución Francesa. Por supuesto que esas ideas llegaron muy rápido al Río de la Plata. Todos nosotros estudiamos en el secundario que la Asamblea del año 1813, uno de los puntos centrales que tenía, todos se acuerdan, ¿no? Los estudiamos en el secundario, era la abolición de los títulos nobiliarios, y por supuesto eso después fue tomado por la Constitución Nacional 1853, artículo 16, dice que se eliminan en Argentina cualquier prerrogativa de sangre o cualquier título nobiliario. Imagínense, nosotros estábamos luchando contra el autoritarismo monárquico, casi diría medieval, europeo en ese momento. Sorprendentemente, estos resabios de privilegios de sangre, estos resabios medievales, estos resabios previos a la Revolución Francesa, persisten en estamentos del sector público argentino. Y eso, como decía Manuel, es lo que esta resolución y lo que el presidente Milei ha decidido eliminar. Y yo quiero un poco contarles algunos organismos y leerles lo que dicen estos artículos y poner un poquito de atención sobre los años, como dijo Manuel, en los cuales y cuál fue el partido político o los partidos políticos que impulsaron este tipo de medidas, ¿ok? Entonces le voy a leer, por ejemplo, en aduana y AFIP hay una norma en sus estatutos que dice: la AFIP atenderá la incorporación de postulantes en las situaciones especiales que se indican. En particular, en el caso de producirse el fallecimiento de un agente, dispondrá en forma inmediata a la postulación la designación de un hijo
cónyuge del supérstite, según la opción que ejerzan. La ANSES dice, para el ingreso a planta permanente tendrán prioridad en tanto reúnan los requisitos requeridos para el puesto en igualdad de condiciones con otros postulantes el cónyuge e hijos del personal fallecido en actividad que se haya desempeñado en ANSES, Banco Nación y BCRA, en caso de muerte del empleado en actividad, padre de familia, uno de los hijos que hubiere estado a su cargo podrá optar por ingresar, me imagino que será hijos o hijas, ¿no? Que hubiere estado a su cargo podrá optar por ingresar a la empresa siempre que reúna las condiciones de ingreso establecidas a satisfacción del banco. YPF tendrá prioridad en el ingreso en caso de resultar en igualdad de condiciones de idoneidad con el resto de los postulantes, según las evaluaciones pertinentes a tal efecto, aquellos candidatos que, reunido el perfil correspondiente, sean hijos de extrabajadores fallecidos o jubilados. Y finalmente, Ferrocarriles Argentinos, la Unión Ferroviaria, a través del Secretariado Nacional, elevará para la consideración de la Gerencia de Recursos Humanos un registro de postulantes potenciales, de manera que en igualdad de condiciones se considere el ingreso de familiares, particularmente aquellos trabajadores fallecidos, jubilados de cualquier tipo de baja contemplada en este convenio. Vamos a ver los años. BNA y BCRA, 1973, gobierno peronista. ANSES es el año 1998, gobierno peronista. Tampoco es tan viejo, ¿no? Cuando lo revisamos con Manuel pensamos que estos artículos se hubieran incorporado antes, pero no. Aduana es de 2008, gobierno peronista, YPF es 2012, gobierno peronista, y Ferrocarriles es 2015, gobierno peronista, ¿no? Entonces, creo que se va perfilando que en Argentina, digamos, hay dos visiones, ¿no? La liberal republicana y la medieval de la casta, y me parece que acá queda perfectamente tipificado, bueno, quiénes son los medievales de la casta, ¿no? En el caso mío personal, también es un placer poder compartir este anuncio con Manuel, porque en algún sentido ha sido como una batalla mía. Yo durante 6 años fui presidente del Banco Ciudad, ahí nosotros impusimos un régimen de ingreso meritocrático para el ingreso de personal. Tuvimos 24 paros en contra de la igualdad de oportunidades, en contra de los principios de la Revolución Francesa, donde, digamos, de alguna manera se defendían estos privilegios hereditarios. Y la verdad que cuando uno habla con los presidentes del Banco Central posterior, muchos básicamente dicen el cambio más importante que ocurrió en tu gestión fue justamente el régimen de ingresos, porque pasaste de un régimen de privilegios a un régimen de meritocrático, y eso verdaderamente con los años fue transformando el Banco Ciudad de una manera muy, muy profunda, y por eso creo que yo en gran medida el Banco Ciudad tiene la solidez que ha mantenido desde entonces. Y en el caso puntual del Banco Central, yo me encontré que nuestro estatuto tenía una cláusula que era que si bueno, la que les leí, ¿correcto? Que si se fallecía un empleado, tenía que dársele, digamos, una vacante a alguno de sus hijos o cónyuge, y nosotros lo eliminamos a eso, lo eliminamos del estatuto. Tuvimos un dictamen jurídico que escribió en ese momento el procurador, que era Bernardo Sarabia Frías. De hecho, María Ibarzábal, que trabaja con nosotros, participaba de ese grupo en ese momento, y básicamente lo que dijo ese dictamen era que estas cláusulas, porque la verdad que no lo hemos dicho, Manuel, pero son claramente no constitucionales, son anticonstitucionales, pero de manera flagrante, de manera evidente, por lo que hablábamos antes, y entonces en función de eso avanzamos en la eliminación de eso. Y debo decir que después la gestión de Alberto Fernández, tan hipócrita, ¿no?, en tantas cosas como vos recién mencionabas en otros ámbitos, Manuel, volvió a incorporar. O sea que en el Banco Central, yo les dije en 1973, pero podría decir no solo en 1973, sino también 2022, gobierno peronista, nuevamente defendiendo los privilegios de unos pocos, los privilegios de la casta, y me parece que el presidente Milei viene a desterrar una sociedad con privilegios para pocos en aras de la libertad para muchos. Así que nosotros muy contentos de poder ser parte de este anuncio, de ser parte de este cambio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana con más resumen de noticias.